de regreso con más de Matinal, 7:36 de la mañana. Vamos a pasar con nuestra entrevista del día. Se encuentra con nosotros Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración Regional de la República Dominicana. Ana Mercy Otañez y una servidora Laura Castellanos. Estaremos conversando con él. Bienvenido. Un placer tenerlo por aquí. Bueno, muy complacido estar con estas dos bellas damas. Muchísimas gracias. En la víspera del Día Internacional de la Mujer. Así es. Es un buen inicio de conmemoración de este día tan importante para ustedes. Y me siento complacido de estar aquí en su compañía. No, complacidos nos sentimos nosotros, sobre todo porque el mundo se encuentra en unos momentos de convulsión, digamos, a propósito de las políticas que se han estado tratando de implementar en los Estados Unidos, que no conciernen directamente a Latinoamérica, en este caso, pero que sin dudas traen mucha preocupación. ¿Cómo usted ve el tema? Mira, ciertamente la administración del presidente Trump ha generado una gran incertidumbre en el mundo. No solamente por el contenido de su política y lo que representa en términos políticos y económicos en ese país, esa nación, sino también por su forma estridente de poner las cosas. Sin embargo, hay que observar que en la comparecencia que tuvo ante el Congreso de los Estados Unidos, vimos un Trump con una metamorfosis. O sea, cuando usted comparaba el Trump de la campaña y los primeros días de que asumió su mandato, y lo vio en la comparecencia que tuvo en el Congreso, dice que hay una metamorfosis, por lo menos en la forma. Fue sosegado, fue concertador, planteó hasta que los republicanos y los demócratas pudieran consensuar la política migratoria, y todo parece ser que es un problema de manejo. La esencia, en el fondo, en esa intervención de él fue la misma. Entonces, con esa estridencia y con el contenido de esa política, ciertamente ha generado mucha incertidumbre. Sin embargo, en esa intervención que tuvo en el Congreso, más de 90 aplausos se produjeron ahí, momentos de aplauso hacia él. De ambos lados. De ambos lados, pero mayormente de los republicanos, que es un paso importante que lo concitara, como usted dice, de ambos lados, en razón de que ya con que él concitara el apoyo de los republicanos era suficiente, porque él fue a un proceso electoral con su partido dividido, con figuras importantísimas de los republicanos que no lo estaban apoyando. Entonces lograr levantar el entusiasmo de un sector de su partido o de su partido completo y una parte de los demócratas, pues un paso importante. Mucha gente quiere calificar, quiere estigmatizar a Donald Trump como una persona loca en el lenguaje popular. No nos equivoquemos. Ese señor tiene un equipo de tanque pensante que saben lo que están haciendo. Y si no, el resultado electoral está ahí, donde cogieron puntos que eran puntos álgidos, controversial para esa sociedad, y lo enfrentaron en medio de una campaña. Desafió a los medios de comunicación, y aún así se impuso, ganó las elecciones. Eso es más fácil de lograr que desde ese tipo de políticas llevar un buen gobierno. Bueno, para él va a ser difícil llevar un buen gobierno, porque se está concitando situaciones que nunca antes en esa sociedad se habían visto. Todo parece ser que el pueblo ha ido perdiendo el miedo, porque ha sido muy enfático en posiciones que no tienen precedente en esa sociedad, y algunas de esas decisiones rompen con el marco institucional. Esa es una sociedad que no puede respetar la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, ellos son muy celosos con el marco institucional de ellos. Y parece ser que él ha tomado posiciones que rompen con el marco institucional. Ya vimos la decisión del fiscal, le revocó una medida migratoria, donde él... Que él vuelve y pone en el día de ayer. Porque él es coherente, ¿eh? Él es coherente. Trump no ha engañado a nadie. Él está siendo consecuente con lo que fue su oferta de campaña. Podemos estar o no de acuerdo con ella, pero él está siendo coherente con eso. Por tanto, reintroducir el tema es parte de su coherencia, lo que no quiere decir que eso le va a dar beneficio de causa ni que tiene razón lo que está haciendo. Pero desde el punto de vista de usted y conociendo la importancia de la plaza para la República Dominicana, tantos dominicanos residiendo en los Estados Unidos,
¿cuál es el futuro que les espera a los dominicanos residentes allá y a muchos que están aquí pero que se benefician de familiares en los Estados Unidos? El mismo que le espera a toda Latinoamérica, a todos los inmigrantes que están allá, el mismo. No creo que tenga un caso selectivo de este sí, este no. Yo creo que los diferentes gobiernos están en el deber de defender a sus conciudadanos. Ya, por ejemplo, yo acabo de llegar de Venezuela, llegué anoche, donde estaba participando en el 4º aniversario del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y en ese contexto se dio una cumbre del ALBA, los países del ALBA, y ellos han habilitado un fondo para respaldar a los migrantes de los respectivos países miembros del ALBA, para darle asesoría, para darle apoyo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal. La República Dominicana, vía la Cancillería, también ha tenido que habilitar. El canciller nuestro... No sé si con fondos, pero sí a nivel de profesionales que ha puesto al servicio de los dominicanos en Estados Unidos. Y también hay que entender, te voy a decir una cosa, la medida es antipática, es odiosa, pero cada nación tiene el derecho de definir su política migratoria. Nosotros empezamos aquí con un proceso de regularización y se nos quiso satanizar. Se nos quiso crear un estigma a nivel internacional, lo cual nosotros tuvimos que emplear mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas gestiones diplomáticas para poder justificar lo que dentro de un marco soberano nosotros estábamos haciendo. Lo que quiero decir que en el caso de Estados Unidos, ellos tienen el derecho de definir su política migratoria, lo que no quiere decir que sean justos, porque hay una contradicción entre lo que fue la política de Barack Obama y la política que quiere introducir casi abruptamente el actual presidente Trump. De todas maneras, yo creo que cada país tiene el deber, la obligación de defender a sus conciudadanos, entendiendo también que cada país tiene el derecho de aplicar su política migratoria como lo considere el lugar, sea justa o no sea justa. ¿Cómo va a impactar esto a nivel latinoamericano? Ya no hacia los inmigrantes que viven en los Estados Unidos, sino este tipo de políticas que responden a unas ideas muy particulares que tiene el presidente Trump. ¿Cómo va a impactar las relaciones, por ejemplo, con los países latinoamericanos que todavía se mantienen rondando con las izquierdas? Relaciones importantes, por ejemplo, la de Venezuela, la Cuba ya luego de la muerte de Fidel Castro. ¿Cómo podemos ver el panorama político regional frente a esa situación en los Estados Unidos? Pues parece indicar que él tiene un orden de prioridad. Al parecer la prioridad de él no está en Latinoamérica ahora mismo. Está por lo menos no ha dirigido sus cañones todavía. Por lo menos, por eso digo, por eso es un orden de prioridad. Pese que sí, en el caso de Venezuela sí. En el caso de México ha estado en la primera línea. Sí. En el caso de Venezuela, pues fue más allá que lo que fue el presidente Barack Obama, que aplicó una medida administrativa en perjuicio de Venezuela. Este fue más allá, este recibió la esposa de Leopoldo López y haciendo una señal, que yo no sé qué lo que significa esto, si así ni asá, él le manifestó al gobierno venezolano que tiene que poner en libertad a Leopoldo López. Tiene que poner, exigen la libertad a Leopoldo López. Entonces, oye, como un presidente norteamericano recibe a una persona como la esposa de Leopoldo López, la esposa de un prisionero, y comienza de esa tribuna a exigir la libertad, ya eso desborda el marco del respeto. ¿Injerencia? Total, porque él puede tener una visión política, puede recibir a la señora y manifestarse, pero él no tiene, ni él ni nadie tiene ningún derecho. Y no solo en el caso de Venezuela, sino en ninguna otra nación. Yo creo que ahí se le fue la mano con este tipo de cosas. En el caso de México, bueno, él puede también tener un criterio sobre el problema de la migración mexicana y si se puede contener creando un muro o definiendo políticas sociales, etcétera, etcétera. Ahora, yo voy a poner el muro y ustedes lo van a pagar. Y es enfático en eso. Y ha deteriorado las relaciones con México. Evidentemente, esta visión hegemónica, esta visión autoritaria, le ha generado ya una posición en el mundo de rechazo total. Sigue invitando a sus actos a las familias de supuestas víctimas de inmigrantes ilegales. Porque él trata de sensibilizar con cosas de ese tipo, y eso es parte del papel de los tanques pensantes que tiene a su alrededor, de buscar elementos que puedan sensibilizar. Bueno, no todos los inmigrantes son delincuentes, no todos los inmigrantes han cometido infracciones, lo cometen diariamente nacionales de ese país.
y gente que tiene un estatus normal ahí. Sin embargo, él busca la parte sensible para justificar esa política de casi de xenofobia que tiene su equipo y su gabinete. Cuando tú revisas el equipo de Trump, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, está claro la pauta que él está trazando, el mensaje que está mandando. Un equipo de élite, un equipo que está desempolvando aquella vieja lucha que había en Estados Unidos contra el racismo, que se pensaba que estaba superada. Está renaciendo de nuevo el racismo en los Estados Unidos, y esa política de Trump es una política muy consciente de él y su equipo. Ahí no hay ningún tipo de accidente, ningún tipo de confusión. Entonces, yo creo que la mayor confusión va a venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, que ya es bastante, porque ya la reacción que hay en el mundo con relación a la política y a su forma y a su estilo, ya deja mucho que decir. De por sí ayer un padre dejando a sus hijas en el colegio, él, inmigrante, sus hijas legales, 3 niñas, fue agarrado por migración para ser deportado hacia México, y esto trajo con sí muchísimas manifestaciones de latinos que no están dispuestos quizás a vivir esta intranquilidad que le lleva a esa política. Eso es parte del diseño. No te creas que eso es al azar. No, entiendo que no. Eso es parte del diseño. Vamos a hacer esto porque esto tiene el impacto, tiene la repercusión, y el mensaje llega de manera más directa. Eso es parte del diseño. ¿Sería el mismo diseño a nivel personal dejarle negocios en manos de sus hijos y que uno de estos viniera inmediatamente a República Dominicana a ver cómo estaban quizás aquellas negociaciones que había iniciado su padre aquí? Bueno, aquí hay una familia que está establecida en el este, con unas grandes inversiones ahí, que mucho antes de él pensar ser presidente, habían establecido un vínculo de negocio. Al parecer se había interrumpido por incompatibilidad, por falta de entendimiento entre ellos. Pero eso terminó en conflicto. En conflicto y en pleito. No una simple falta de entendimiento. Ahí. Bueno, un conflicto, pero parece ser que el hecho de que ya él es presidente, ya ellos, como que esta familia se dio, se entendieron. Entonces ya están trabajando en un área que se llama Los Farallones, que lleva el nombre de Trump, Los Farallones Trump. Entonces esta familia se encarga de divulgar eso. Bueno, qué bueno que venga e invierta aquí, qué bueno que desarrolle esto aquí. Ahora, es un país pequeño, pobre, pero tiene normas, tiene dignidad. Entonces puede venir aquí a hacer todas sus inversiones, como todos los grandes inversionistas que vengan, qué bueno, generen empleo, paguen impuestos, muy bien, pero nosotros tenemos normas y reglas y leyes que hay que cumplir y hay que respetar. Pero ¿teme usted que se use la posición del presidente de los Estados Unidos para de alguna manera imponer o desviar lo que son las reglas de derecho para ese proyecto? Mira, no para ese, para cualquier otro. Mira, Laura, Trump más que político es un empresario. Y tú puedes estar seguro que él va a poner su investidura al servicio de su mercado, al servicio de su negocio, directa o indirectamente. Porque no es lo mismo que antes de ser presidente viniera aquí el hijo de Trump. ¿Cuántas veces no vino Trump aquí al este? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces tuvo repercusión, trascendió que él estuvo aquí? Y los hijos. Cuando hicieron el negocio. Ahora vino el hijo y se encargaron de dar una gran difusión, porque ya quieras o no, es el hijo del presidente. Y eso de alguna manera impacta. Eso tiene también otra lectura. Ese proyecto que tenía forma en otro momento fracasó esencialmente por la crisis financiera internacional. No por eso. Esa es la explicación que se dio en ese momento. No por eso. Esa es una familia que ha sido fallida en muchos negocios. Y tiene mala fama en ese tipo de cosas. Evidentemente ya es un asunto de relaciones comerciales entre ellos, y a mí no me corresponde emitir juicio ni tipificar de un lado ni de otro, porque es un asunto de ellos. Pero con una mala fama podría afectar a un presidente y más de una nación como los Estados Unidos. Negociar con una familia, como dice usted, si tiene mala fama. Bueno, pero son asuntos de ellos, son reglas que ellos entienden. Los iguales se entienden. Los iguales se entienden. Yo me refiero a la familia de aquí que se ha visto envuelto en algunos conflictos de tipo comercial y han estado involucrados en otro tipo de negocio. En el aeropuerto Las Américas, estuvo en manos de esa familia o no. Y luego se traspasó a otra empresa.
Entonces es la visión de ganar, ganar, y entonces así no puede ser. A veces rompen las reglas en su afán de medido, de acumulación de capital. De todas maneras, eso es un asunto trascendente para la humanidad y para el pueblo dominicano, porque son negociaciones muy particulares entre dos grandes empresarios, entre dos grupos grandes empresarios, y yo creo que hasta que no afecte la imagen del país o si no se violen normas internas del país, son asuntos que le competen exclusivamente a ellos. Sin embargo, señor Mejía, sería imperdonable que nosotros no aprovechemos su visita para hablar de la política en la República Dominicana y conocer su versión de cómo andamos nosotros. Bueno, no sé en qué sentido. General. Bueno, yo creo que en general de un país que goza de una estabilidad económica, social, tolerancia total en términos políticos. Y yo creo que cuando tú comparas los datos estadísticos, lo que está pasando en la región o en el continente, nosotros no somos los que peor estamos. En un mundo globalizado no podemos ver la situación interna de República Dominicana como algo exclusivo de República Dominicana, porque a veces los efectos de afuera repercuten adentro y no los efectos de adentro repercuten afuera. Un país como el nuestro, yo creo que vive en paz, fomenta la paz, y eso es un gran beneficio en medio de que hay un crecimiento de la delincuencia. Nosotros tenemos preocupación por lo que está pasando aquí en materia de seguridad ciudadana, pero cuando tú comparas la estadística, y no quiero decir que tengamos una situación de conformidad ni de satisfacción, pero cuando tú comparas la estadística de los países de la región o del continente, nosotros no somos los que estamos peor. Cuando tú ves el nivel del crecimiento económico, nosotros pues, vamos muy bien. Ahora estamos envueltos en un tema que también salpica a varios países, como el caso de Odebrecht, que también es regional. Que a propósito, anoche el presidente Mejía se sintió libre de pecado y lanzó la primera piedra. Oh, qué bien, parece muy bien. Ya antes lo había hecho el presidente Medina, el 27 de febrero en la Asamblea Nacional. Y fue claro y enfático en decir, en mi gobierno no habrán vacas sagradas. Y donde hizo una separación de lo que es el rol del Poder Ejecutivo y el papel de la justicia, una separación de poderes. Bueno, Hipólito, una figura importante de la vida política nacional, también se sintió en el derecho de lanzar la primera piedra y dio su explicación. ¡Qué bueno! Ojalá que todo el que tenga que dar una explicación sobre eso, lo dé, para la salud de la sociedad dominicana. Pero es que se quiere más que explicaciones. Bueno, pero y más que discursos. Es verdad, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ya es tiempo de que comiencen a verse los resultados. Sin embargo, no se le puede imputar al gobierno la lentitud ni la celeridad de esta cosa, porque aquí hay una separación, eso está en manos de la justicia. La justicia, en consecuencia, que tiene que actuar. Todavía no está en manos de la justicia, técnicamente hablando, está en manos del Ministerio Público, bueno, pero cuya cabeza es directamente designado por el presidente de la República. Efectivamente, y por eso el presidente de la República, para evitar esa suspicacia, nombra una comisión de notables para que se encarguen de Punta Catalina. De Punta Catalina. Me parece muy bien. Lo cual no quita lo otro. No quita lo otro, pero es un proceso que incluso no depende el ritmo de la situación interna de la República Dominicana, porque es un proceso global. Fíjense que están a expensas de que una serie de informaciones que tienen que venir de Brasil hacia acá para poder concluir o concretar algunos de esos procesos, hay que esperar que vengan. Sin embargo, yo creo que el gobierno ha expresado voluntad. Necesitamos que nos venga esa información preenlatada desde Brasil. No tenemos las herramientas suficientes para nosotros construir nuestra propia historia interna de corrupción. Bueno, estamos hablando de un caso muy específico, Odebrecht. Ya el tema de la corrupción en términos más genéricos nos compete internamente, ya hay que buscar la focalización de a qué se refieren. Y en consecuencia, hacer requerimientos en función de casos específicos. En el caso de Odebrecht, el ritmo de esto no depende de la voluntad de los funcionarios judiciales de República Dominicana, sino depende de muchas cosas, porque el principal imputado está en Brasil. El que está aportando, está cooperando, cambiando cárcel por información, este señor Marcelo Odebrecht. Ahí han definido un procedimiento, la justicia brasileña, y entonces eso va a aportar, va a arrojar mucha luz para concretar en ese caso. Ya en los casos internos aquí, yo pienso que cada caso debe ser señalado y requerido en función de su naturaleza. La población dominicana no ha dejado de lado este caso, y de verdad que más que todo cuando vemos su posición, cuando lo escriben en las redes, cuando se manifiestan a nivel público,
Los dominicanos lo que queremos es solución a todos los problemas de corrupción y de impunidad que hemos visto en los últimos años. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, lo más notable que se recuerda recientemente fue la manifestación de los grupos verdes. La Marcha Verde. La Marcha Verde. O sea, ¿cuál es de esa demanda que tienen ellos en términos de transparencia, en términos de justicia, en términos de todas las cosas? Uno no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora bien, mi preocupación sobre eso es que cosas tan sensibles, tan justas como esa, puedan ser denaturalizadas, pueden ser utilizadas por fuerzas políticas que quieran pecar en mal revuelto. Porque ahora resulta que todo lo que huele a corrupción, todo lo que huele a insatisfacción de determinados sectores, son competencias o responsabilidad del gobierno. Y no se trata de eso, no es así. Esas demandas son justas. Ahora, ¿quiénes están detrás de eso? Ahí hay fuerzas políticas que no son capaces de exhibirse como tal porque están descalificadas. Porque cuando tuvieron la oportunidad de hacer, no hicieron. Y porque además de eso, aquí no habla quien quiera hablar, aquí habla quien pueda hablar. En consecuencia, mi mayor preocupación es, ahí hay gente sana, gente buena, gente bien intencionada, que participan en ese tipo de reclamos porque las demandas son sensibles, son justas. Ahora, ¿hace alguna diferencia le observo a esos sectores que tengan cuidado de no dejarse utilizar, de no dejarse instrumentalizar, que ya de por sí están denaturalizando esa justa demanda porque la están politizando, la están cogiendo como un instrumento de confrontación con el gobierno. Pero es que si la demanda reconocemos que es justa, ¿qué diferencia hace que sean los unos o los otros? No, no es lo mismo que una persona que está descalificada porque tuvo la oportunidad de hacer y no hizo, o hizo cosas tan malas o peor que esa, haga un tipo de demanda, está descalificada. Claro, pero que se arrope con personas, por ejemplo, ustedes dos son personas ciudadanas que tienen una hoja de servicio limpia y se meten en una actividad como esa, le dan legitimidad. Ahora, hay otros vagabundos que están en el listado de muchas, incluso en el listado de Odebrecht, que invierten una gran cantidad de dinero en poner gente a su disposición, a todos los niveles, a todos los niveles. No es lo mismo que esa gente, que ya nosotros sabemos quiénes son, se estén encubriendo en gente como ustedes, bien intencionada, que aparezcan ellos. ¿Por qué? Porque ya son gente que aquí todos nos conocemos, que por estar descalificados pierden la credibilidad. ¿Y no pero ahí vamos entonces a que la respuesta es la descalificación y no ocuparnos del fondo del tema, y me refiero a la posición del gobierno. No, porque el presidente se refirió al fondo del tema. Ah, no, el presidente, y lo hizo en la Asamblea Nacional. Nacional. Lo único que le faltó al presidente fue sacar una corbata verde. Bueno, pero no hay por qué poner en duda la intención, la buena intención del señor presidente. ¿Y usted no cree Yo creo que fue valiente y fue responsable. Y además fue oportuno. Fue oportuno en señalar claramente cuál era su posición en torno a eso. Pero la población dominicana, señor Mejía, ¿usted no cree que ya ha comenzado a empoderarse, que el caso de Odebrecht copoya toda la paciencia que hemos demostrado en cuanto a corrupción? Y yo comparto ese sentimiento de la población dominicana. Y creo que la parte sana, la gran parte de la gente del gobierno también la comparte. Ahí no hay ningún problema con eso. Ahora, aquí es competencia del gobierno ir al fondo de eso. Es competencia del gobierno acelerar o no eso. Aquí hay una división de poderes. Ya lo que le corresponde al Ministerio Público, a la justicia, y a ustedes los comunicadores, que también juegan un papel muy importante en el seguimiento de esto, en la vigilancia de esto. Es muy importante en el seguimiento para que eso llegue a su justo punto donde debe llevar. Y eso no puede quedar, aquí no puede haber impunidad. Aquí hay que luchar para que las cosas se esclarezcan y que cada quien pague por sus responsabilidades. Gracias por estar con nosotros. ¿Ya terminamos? Claro. Ya, se nos acabó el tiempo. Despedimos, señores, a Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración Regional de la República Dominicana. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.